de lejos, caminos de tiza, abriendo surcos este oficio labrador. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. Hoy nos vamos a referir a uno de los libros que integran la colección Caminos de Tiza, esta que estamos viendo, y puntualmente nos vamos a centrar en modalidades de aprendizaje. Seguramente los maestros observan a diario diferencias entre niños que muestran un deseo por el conocimiento y otros no tanto, diferencias entre niños que se integran, que intercambian con otros, mientras algunos niños no lo hacen. Lo que queremos saber puntualmente es cuál es la relación entre la historia afectiva de un niño y su modalidad de aprendizaje. Para eso, al encuentro de nuestra invitada. Mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores. Vengan almas y retazos, voy a repartir canciones. Bueno, aquí estamos con la doctora Silvia Slemenson, es autora de Modalidades de Aprendizaje, el afecto en la clínica psicopedagógica y el espacio escolar. Y bueno, si hablamos de aprendizaje, lo primero que queremos saber es qué es aprender. ¿Qué tal, Silvia? Muy bien, gracias Mirta por invitarme. ¿Qué es aprender? Pregunta bastante difícil, ¿verdad? Porque aprender es un proceso muy complejo, intervienen aspectos neurológicos, aspectos cognitivos. Yo voy a hablar de una parte del aprender, que es el de las ganas de conectarse con objetos distintos. ¿Se nace con ganas? En principio podríamos decir que aprender es un proceso desde el punto de vista psíquico, es un trabajo psíquico porque implica abandonar aspectos anteriormente estables e incorporar novedades. Y esto no es fácil porque hay que pasar por situaciones donde hay como una suerte de pérdida de lo que ya se sabía. De desequilibrio. De desequilibrio, con un intenso deseo, por otro lado, posterior a este desequilibrio, de buscar nuevas estrategias, de incorporar novedades. Entonces aprender no es sencillo. Uno podría preguntarse, por ejemplo, en aprendizajes como, qué sé yo, el caminar o el comer sólidos. El caminar es un buen ejemplo. Bueno, hay chicos que a lo mejor no quieren abandonar el gateo, por ejemplo. Porque les da, digamos, una estabilidad neurológica, psíquica, que no es deseoso, uno no tiene ganas de abandonar la estabilidad. Pero ocurre que empiezan a haber algunas ofertas atractivas que desequilibran esta tranquilidad, esta estabilidad. Y entonces empieza a tirar la manito por robar ese alfajor que estaba un poquito más arriba, intentar asirse de aquello que nunca ha visto. ¿Ofertas que siempre vienen del adulto? No, no necesariamente. En realidad son ofertas de lo existente afuera. Claro. Y que de algún modo motivan, claro. Entonces, en esta tentación, en esta búsqueda, empiezan a generarse nuevas modalidades, nuevas estrategias, y entonces este sí es un trabajo psíquico que no es consciente. En ningún momento nadie se da cuenta cuando está aprendiendo. Tal vez a veces es consciente de lo que se pierde cuando se deja cosas que eran estables, pero empiezan otras situaciones que resultan atractivas. Si cada cual cuida su quintita sin pensar en los demás, cuando necesite agua y una gota encontrará. Yo no me arreglo solito, yo no me quiero arreglar. Yo no me arreglo solito, necesito a los demás. Si cada cual
Pero a ver, ¿todos los chicos se dejan tentar por incorporar novedades? Todos no. ¿Por qué? En realidad son muchísimos, pero cada uno lo hace a su modo. Viste que en principio, si nosotros decimos que aprender es un trabajo psíquico, es absolutamente singular. Cada uno lo hace como puede y cada uno lo hace de acuerdo a lo que ya pudo experimentar anteriormente y lo que le resultó satisfactorio antes de esta tentación. Entonces pone a prueba otras modalidades que tienen que ver con lo anterior, pero empiezan a ser nuevas, y nuevas para cada uno, es decir, nuevas marcan modalidades diferentes, y por eso llamamos en el libro modalidades de aprendizaje. Es decir, que hay tantas variedades de modalidades como niños pueden implementarlas. Bueno, en el libro también tiene un lugar muy destacado, de hecho está en el título, el tema del afecto. ¿A qué forma del afecto te referís? Dijimos que había tantas modalidades como niños en proceso de aprendizaje, ¿verdad? ¿Y por qué comprometemos al afecto? ¿Qué es el afecto desde el punto de vista psíquico? En realidad, el afecto es el motor, porque es la energía psíquica que se pone en movimiento en búsqueda de ese objeto. Entonces, claro, circula tentado por encontrar objetos que lo satisfagan, que para él sean significativos, sean atractivos. Para cada chico el afecto circula alrededor de distintos objetos. Estos objetos pueden ser objetos escolares, pueden ser conocimientos, pueden ser, digamos que, algún elemento del lugar. Algo que también pueda proponer el adulto, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué? Aquello que le puede resultar significativo al niño, es decir, aquello que le atraiga su energía psíquica, que le permita que circulen las ganas por el conocimiento. Hay una frase bien interesante de Einstein que dice que el conocimiento no es información, sino que es experiencia. Es decir, es la puesta en situación de una energía, la que vamos a llamar el afecto, en búsqueda de objetos que le resulten significativos. Toda la situación tiende a entramarse significativamente. Y esto hace que el aprendizaje se torne significativo. Y esto, al mismo tiempo, genera las modalidades, porque aquello que hace significativo para un niño una modalidad que le resulta satisfactoria, va conformando algo que es estable para él, que es un modo de aprender. O sea, cuando un niño ingresa a la escuela, ya viene de estar aprendiendo hace rato, ¿no? En realidad, aprender, el proceso de aprendizaje comienza en el nacimiento, porque uno tendría que pensar que las reacciones en el momento del nacimiento son absolutamente biológicas, en búsqueda de abrigo, en búsqueda de satisfacer el hambre. Y en realidad, en ese momento, para satisfacer el hambre, el abrigo, comienzan a transmitirse modalidades que lo facilitan. Estas modalidades, muchas de ellas, tienen un componente psíquicamente heredado, por decir de algún modo. Es decir, desde el momento del nacimiento se transfiere a un niño, al interior, digamos, de su estructura parental, modalidades que suelen ser más satisfactorias que otras. Cuando vos decís se transforma, a ver, no debe ser lo mismo un niño que nace en un ambiente muy vital que un niño que nace y crece entre adultos muy cerrados, por ejemplo. Claro, y esto es muy interesante porque no tiene que ver tanto con la disponibilidad de objetos,
sino que tiene que ver con la riqueza psíquica de quien transmite las ganas. Y en este sentido, nosotros sabemos muy bien que es igualitaria la distribución de ganas y que muchas veces no son necesarios recursos económicos importantes para satisfacer con ganas a un niño, para divertirse con él. Para compartir experiencias. Claro, y cuanto más ricas sean las experiencias del adulto, es decir, cuando el adulto tenga más enraizamiento social, experiencias de vida, va a tener más recursos simbólicos. De allí que es interesante no recargar la pobreza económica con una estigmatización de una pobreza psíquica. Hay una riqueza psíquica potencial que es igual para todos los humanos. Y nosotros sabemos que hay mucha gente que tiene muchos recursos económicos y que sin embargo tiene pobreza en la transferencia de energía psíquica. Entonces podríamos pensar que no se trata absolutamente de un problema económico, sino de una riqueza simbólica, de la posibilidad de transferir ganas, de ofertar experiencias de vida interesantes y de adultos que vivan la vida con satisfacción. Dejemos de ser conocidos en el mundo por ser el país más endeudado, el de más riesgo, el de la inestabilidad fiscal y la amenaza de default. Como ya venía una inercia del gobierno anterior, de los medios de comunicación, había un pensamiento que yo creo que hasta condicionó muchas de las políticas de la Alianza desde un principio. Ustedes saben que nos enfrentamos a la verdad y que no hay soluciones mágicas. Yo diría que seleccionamos dos elementos de la política ejecutiva. La primera de ellas era preservar el financiamiento educativo, que no era menor, en una pelea muy larga, en un momento de enormes complicaciones en términos fiscales que tenía la Argentina. La restricción real, económica que tenía el país, yo no sé si había presiones directas, pero había una presión indirecta a tomar determinadas posiciones, que eran las posiciones del neoliberalismo. Estamos a un paso de concretar los acuerdos con Estados Unidos y la Comunidad Europea. Esto abrirá un nuevo mundo para todos. Había una bonanza producida por la deuda externa que íbamos generando, así no fue. Pero la gente seguía votando ese modelo, lo votó 2 veces a Menem, y cuando le tocó la alianza, a mí me da la impresión de que había sectores, incluso de los medios de comunicación, que le preguntaban al presidente si iba a seguir el 1 a 1, tenía que dar todas las definiciones. Y después hubo una restricción y de nuevo, yo no digo que sean buenos o malos, pero ideológicamente éramos diferentes, ¿no es cierto?, en cuanto a la educación pública. Este año, para acompañar el esfuerzo fiscal, las transferencias a las universidades desde Tesoro no podrán superar los 1.440 millones de pesos, lo que implica una reducción de 360 millones respecto a lo presupuestado. Se hablaba de costos y de beneficios, y hasta dónde tenía que llegar el Estado en el soporte de la educación pública. Yo creo que aún hoy que la educación, el Estado tiene que asegurar la gratuidad de todo el sistema educativo. O sea, no por una cuestión de nuevo ideológica solamente o de justicia social, que yo creo que es un derecho la educación. Hoy la educación superior ya es lo que a comienzos del siglo XX era la educación básica, o sea, es una necesidad, y cuando es una necesidad pasa a ser un derecho. Creo que todos éramos conscientes que el derrumbe de la convertibilidad tenía un costo que fue
fue muy alto, sin duda fue muy alto. Estaba a vivir una de sus más endebles etapas constitucionales. La represión causó más de 30 muertos y decenas de heridos. Nadie llega al gobierno esperando terminar en las condiciones en que terminó la alianza el gobierno. Y en el camino quedan muchos sueños de situaciones que uno pensaba que podían ser distintas a cómo terminaron. Los años de las políticas antipopulares y las recetas neoliberales habían terminado en el país. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de paz.